pertinente dada que la patria está en peligro, es cierto. Pero como en la ciudad han pasado unas cuantas cosas, y yo creo que acá en la ciudad además se sigue desarrollando este laboratorio de ideas de la más extrema derecha, ¿no es cierto?, de la aplicación absoluta de las ideas del neoliberalismo, de como que si en América Latina no hubiera pasado nada y todavía seguimos en la década del 90. Creo que hay que marcar que la verdad que hemos tenido un verano y unos finales de año sumamente complejos en la ciudad. Lo que pasa es que mediáticamente está todo absolutamente blindado, ¿no? Entonces parece que en el único lugar donde hay discusiones políticas y problemas es en la nación, que en la ciudad, como se gestiona, como lo dice permanentemente además Macri o la Vidal, ¿no? Como se gestiona muy bien, no hay nada que discutir, ¿no es cierto? Lo que pasa es que están los eternos, estamos todos aquellos que permanentemente ponemos palos en la rueda y no queremos que esta ciudad progrese y la queremos mantener, o queremos introducir temáticas que no le interesan al conjunto de la sociedad porteña, sino a un pequeño sector encargado permanentemente de armar lío, ¿no? Y de armar problemas. Bueno, la verdad que desde octubre del año pasado hasta el día de hoy, el gobierno de Macri no ha dejado de producir políticas, ¿no es cierto?, de estar presente desde el Estado. Es interesante la discusión del Estado, ¿no? Porque este neoliberalismo que protesta contra las intervenciones del Estado en la nación permanentemente actúa desde el Estado, pero mirando hacia un solo sector, ¿no es cierto?, asociándose justamente a las corporaciones, generando negocios y tratando de seguir construyendo una ciudad donde los derechos de aquellos que necesitan justamente de la acción del Estado para poder enfrentarse a los más poderosos están absolutamente olvidados. Entonces, empezando con el Metrobús, que no lo vamos a discutir ahora, porque quizá incluso haya opiniones distintas, pero que algún día se puede demostrar cómo 300 millones de pesos solamente le mejoran la vida a 200.000 personas cuando no se aplica presupuesto para la salud, para la educación, y que no son una mejora además para el transporte, sino que son, en parte sí, pero básicamente son una mejora para la situación de una cantidad de empresas de colectivos que no han invertido un solo peso y que han visto bajar rápidamente sus costos por la aparición del Metrobús. O lo que está pasando ahora en la avenida Paseo Colón, ¿no? Un Metrobús absolutamente inexistente que empieza en la Plaza de Mayo, o básicamente en la Casa de Gobierno, termina en el Riachuelo, en un lugar donde no hace ninguna falta, y que básicamente le pasa por arriba a 6 cuadras completas, ¿cierto?, que hoy hay mucha gente viviendo, hay escuelas, ¿cierto?, hasta la plaza de estacionamiento de ámbito financiero, lo cual realmente es una discusión importante. ¿Qué es lo que quisieron hacer con el Parque Lezama? ¿Qué es lo que quisieron hacer con las escuelas y con la salud? Yo creo que lo que está pasando además en la ciudad de Buenos Aires es que estamos carentes absolutamente de representación kirchnerista. ¿Es cierto? Hoy, ¿quién representa el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires? La verdad, no lo sé. El PRO ha avanzado mucho en su construcción política, ¿es cierto?, en toda la ciudad, hasta en la zona sur, donde tiene fuertes bases. Nos ha dejado a nosotros en un papel absolutamente deslucido en las últimas elecciones, sin representación porteña del kirchnerismo en el Senado, ¿no es cierto?, con una representación además en la legislatura, a donde se ha aumentado en cantidad, pero me parece que, salvo algunas personas en particular, no hemos aumentado en calidad nuestra representación. Y de hecho, en estos últimos tiempos, si alguien me dice cuál ha sido la reacción de la estructura kirchnerista ante la barbaridad que viene haciendo Macri todos los días, es bastante difícil verlo. Entonces a mí me parece que es un tema que a veces no lo tomamos demasiado en cuenta, pero parece que este tema de la construcción política en la ciudad, en algún momento, a medida que se vaya acercando el año 2015, lo vamos a tener que ir tomando.
La realidad es que la representación, la que le da pelea a Macri en la ciudad son las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales por sí mismas pueden resolver algunos temas puntuales, pueden pelear por el derecho a la ciudad propio de esas organizaciones en algunos lugares, pero si queremos cambiar toda la ciudad necesitamos tener una discusión política, necesitamos discutir qué ciudad queremos realmente, tenemos que poder proponer y tenemos que salir de una actitud que hoy tiene, que es buena que tenga el gobierno nacional. Me parece que el desembarco en la zona sur de la ciudad es interesante, pero no deja de ser una actitud asistencialista, y nosotros lo que necesitamos es tener una actitud política fuerte, ¿no?, de avanzada, de plantear otras posiciones, y que abarque, además de la zona sur, a la zona norte, que es la que tenemos hoy, donde tenemos hoy mayores dificultades. Entonces, a mí me parece que este es un tema que hay que discutir, más allá de los números, ¿no? Los números, la verdad que el macrismo ha disminuido todo el presupuesto social de la ciudad fuertemente en estos años, pero eso lo podemos ver en los diarios. Ahora, bajar el presupuesto social tiene una incidencia terrible sobre la vida cotidiana de todos aquellos sectores que necesitan de la acción del Estado para poder tener una vida digna. Y hoy en la ciudad de Buenos Aires hay enormes problemas en los hospitales, y lo que ha pasado con las escuelas estos días ha sido realmente vergonzoso, que salió a la luz porque el macrismo es tan bestia en algunas de las formas, va tan de frente, digamos, sin esconder absolutamente nada, que introdujo un sistema de inscripción sin haberlo probado, que lo único que hizo fue poner en blanco sobre negro cuál era la situación que había además en estos años en la ciudad de Buenos Aires. Ahora nos enteramos que faltan 17.000 bancas, no. Lo que pasa es que hay 7.000 plazas, la gente, los padres iban a las escuelas, le decían que no, iban a otra escuela, le decían que no, a la cuarta iban a la escuela parroquial o a la escuela que podían pagar de la enseñanza privada, que de hecho tiene un subsidio que excede mucho el presupuesto de las escuelas públicas en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, esto se puso en evidencia, y bueno, pero lamentablemente solamente han peleado las organizaciones sociales y los jueces. Es cierto que, por suerte, ayer, a pesar de que mediáticamente los diarios hegemónicos no lo han tergiversado, incluso anoche los portales decían cualquier cosa que no tenía nada que ver con lo que fue la realidad de las audiencias que hubo durante la tarde. Esto lo puedo decir porque yo participé en una y hice el informe para que se hubiera que desarmar las aulas que habían armado en el Bernasconi. Es cierto que ese fue el resultado finalmente de la audiencia, ¿no? Y de poner en blanco sobre negro que el macrismo lo único que estaba intentando era disfrazar esta situación, agredir un edificio maravilloso desde el punto de vista del patrimonio, decirnos que nosotros estábamos en contra de la educación pública y que se iban a quedar una cantidad de chicos sin escuela, cuando, bueno, finalmente el resultado de esa audiencia fue que tuvieron que desarmar 2 aulas puestas en los pasillos, ¿no es cierto?, donde están absolutamente en cuestión las condiciones de seguridad de los chicos que iban ahí, y tuvieron que invertir más dinero para poner las aulas que habían hecho en otros pisos, que no estaban en condiciones y las querían dejar como estaban, y además comprometerse a poner dinero en ese edificio y volverlo a las condiciones originales, un edificio que es un ejemplo además de cómo cómo se produjo la arquitectura educacional en los primeros años de este siglo, cuando había otra idea de lo que era la educación pública. Y en el caso de los contenedores, la verdad, no hay nada ni para hablar. Por suerte Gallardo sacó la cara y dijo, esto no lo van a hacer. No sé si alguno estuvo adentro de uno de estos contenedores. Las fotos que se muestran son las fotos donde están los splits, pero realmente poner un contenedor a 50 metros de un baño, que un chico tenga que salir en invierno, ¿es cierto?, que si el split no anda, realmente te vas a morir de frío, que la lluvia, y además la diferencia entre tener un chico en una lata puesta en el jardín a tener un chico en perfectas condiciones trabajando en un aula de una escuela, digamos. Realmente no había mucho para discutir. Les digo que fueron muy duras las audiencias porque no tenían ninguna defensa y fueron agresiones permanentes. A mí me dolió que al lado mío, como amparista, estuviera alguien que realmente respeto, porque de una es la única persona que respeto, que es Virginia González Gas,
que realmente llevó adelante una pelea importante, pero realmente no teníamos a nadie, absolutamente a nadie de nuestro bloque tratando de pelear estos temas, ¿no? Entonces, a mí me parece que estas son cosas que hay que decirlas, ¿no es cierto? Yo creo que la política se hace con acuerdos, pero también se hace de otra manera, ¿no es cierto? Es decir, nosotros no podemos copiar los modos de la política que tiene UNED, de tratar de poner de acuerdo partidos, ¿no es cierto? Sino que tenemos que tener una acción política de construcción, de movilización, de poner de discusión la ciudad y de tratar de que estas cosas se lleven adelante. Así como el gobierno de la nación tiene estas políticas, nosotros en la ciudad tiene políticas dirigidas a los sectores más necesitados, ¿no es cierto? Tiene la asignación universal por hijo, tiene la construcción de 1.200 escuelas, el programa Remediar, más allá de todas las otras cosas. En la ciudad de Buenos Aires tenemos que pelear para que estas cosas también se puedan llevar a cabo. Y por eso solamente se va a poder llevar a cabo el día que lo saquemos a Macri. A Macri lo vamos a sacar con votos, lo vamos a sacar con decisión política, y quería también terminar diciendo, no estoy de acuerdo con salir a juntar el 20% del padrón para abrir un juicio político que ya sabemos que no tenemos ni mayoría para desarrollarlo, que vamos a perder un montón de tiempo, y me parece que al revés, lo que tenemos que hacer es tratar de generar nuestros propios instrumentos políticos para sacarlo con los votos. Gracias.